Avanza eliminación de los autónomos, los diputados de mayoría. Vamos a analizar con el doctor José Antonio Crespo. El INE abrió paso a lo que viene siendo la aplanadora de Morena. Ya tienen mayoría calificada para hacer lo que quieran en San Lázaro, 236 diputados para Morena, 77 para el Partido Verde, PT 51, PAN 72, PRI 35. En el Senado, 60 para Morena, Partido Verde 14, PT 9, PAN 22, el PRI 16 de 128 escaños. En lo que se refiere, esto fue lo que avaló el INE, dan a bloque oficial 83 senadurías, como le digo, y también avanzó lo que fue los autónomos. ¿En qué proceso estamos? Porque se trata de que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados también aprobó la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los más importantes y otros más. El INAI, sobre todo, que recuerda usted, era el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que se aprobó, fueron las batallas históricas que habíamos dado por allá en el 2001 por el Grupo Oaxaca Ernesto Villanueva de los académicos, y que sirvió mucho y que ha servido a la vida pública del país, ese sí, sin duda alguna. A ver, ¿cómo interpretar lo que estamos viviendo en la etapa que venimos, doctor José Antonio Crespo? Los diputados de Morena van a poder aprobar cualquier ley que quieran, nomás le faltan, creo, 3 senadores también para las minutas, y la desaparición de otros órganos autónomos. Doctor José Antonio Crespo, bienvenido, buenos días. Bueno, creo que estamos viviendo, así como los últimos 20, 25 años, vivimos la transformación del régimen autoritario en la democracia. Ahorita lo que estamos viendo es la transición de la democracia al autoritarismo. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo Morena está quitando las características de lo que debe de tener una democracia para ser considerada como tal. Pueden ser más eficientes, menos eficientes, ya sabemos que hay calidades de democracia, no todas funcionan igual ni con la misma eficacia, pero se puede considerar a un régimen democrático, mínimamente, que es lo que hemos tenido, pues decía yo, los últimos años. Pero si una de las características de la democracia es que ninguna fuerza política gobernante, ya sea formada por partido o por coalición, pueda cambiar por sí misma la Constitución. Y esa fue la esencia, y ese fue el objetivo fundamental de la reforma del 96. Por eso se considera que esta reforma es la que dio fin al sistema de partido hegemónico y abrió la puerta al sistema plural de partidos. Tan es así que el PRI al año siguiente perdió la mayoría, incluso absoluta, ¿no? Que no había pasado. Y perdió la capital. Y luego a los 3 años, en el 2000, pues se dio la primera alternancia pacífica de la historia de México. ¿Por qué? Porque las condiciones electorales se habían cambiado en esa reforma de tal manera que ya no hubiera partido hegemónico. Por definición, un partido hegemónico no se le puede derrotar en las urnas. Y precisamente por eso, en el artículo 54 constitucional de esa reforma, se puso que pusieron literalmente partidos, pero luego ya después en la ley electoral se aclaró que se referían a partido y coalición. En el COFIPE claramente decía que el reparto de plurinominales, una coalición debía ser tomada como un partido, lo dice literalmente. Y se puso, y ese era el consenso de los 4 partidos que formaron parte de esa reforma, que ninguna fuerza política gobernante pudiera rebasar el 60% de los diputados, es decir, 300 de 500 diputados, precisamente para que no pudiera cambiar la Constitución por sí misma. Lo del 8% fue una concesión al PRI, que aunque el PRI insistió porque pues sabía que ya no tenía tantos votos, pero se consideraba como que ese 8% máximo, era hasta 8%, valía lo mismo para un partido que una coalición. Y así está redactado el COFIPE de esa época, así se redactó para que quedara claro que era
pues una fuerza política gobernante formada fuera por un partido o por una coalición. Y de hecho hubo varias sentencias de la Corte cuando en los estados el PRI quiso rebasar esos límites y llegar a representaciones superiores a las que la Constitución preveía, y en todas la Corte le dio la razón a la oposición, incluyendo una en 1998, dándole la razón a López Obrador, que él fue el que también presentó una queja porque el PRI quería cambiar la reforma en Quintana Roo, dándole más diputados de los 300, bueno, diputados locales, del 60% que establece la Constitución. Y la Corte por unanimidad le dio la razón a López Obrador. Entonces, hay muchos elementos para pensar que el espíritu del artículo 54 era que una fuerza política gobernante, no solamente un partido aislado, no pudiera rebasar los 300 diputados, es decir, 60%. El problema en parte es que al cambiar la ley electoral en el 2014, lo que dejó de ser COFIPE y ahora se llama LEGIPE, no tuvieron el cuidado los partidos, y de hecho Morena no participó en esa ley, de mantener la vinculación entre partido y coalición, y dejaron solamente partido, de tal manera que ahora Morena se agarra, y los consejeros electorales se agarran de que en LEGIPE, a la hora de hablar de reparto de diputados y demás, habla solamente de partidos, aunque la ley constitucional, el artículo 54, no haya sido modificado, y que su espíritu claramente hablaba de limitar al gobierno al 60% de la diputación. Ahora dijeron, no, si el LEGIPE dice partido, o sea, puede ser por parte que se reparta por partido hasta el 8%, con lo cual, por ejemplo, si son 3 partidos y tienen los votos suficientes, podría tener hasta el 8% de su representación cada uno y llegar hasta 24. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando, y por eso es que ahora Morena tiene pues el 18% de su representación y tiene 367 diputados como coalición gobernante, ¿no? No hablo de Morena solo, rebasando esos 300 distritos que estaban establecidos en la Constitución del 54, en el artículo 54, perdón. ¿Y qué va a pasar, doctor, en este contexto entonces? Es decir, ¿tiene todo el poder entonces ya Morena para hacer lo que quiere? Es decir, para explicarle a la gente cómo afectaría el contexto político que estamos viviendo, o beneficiaría. Sí, que se acaba uno de los requisitos, se cae uno de los requisitos fundamentales de la democracia. Es como si dijeras que por cualquier razón quedara un solo partido y dijeras que es democrático. Pues no, un sistema con un solo partido no es democrático. Bueno, pues un sistema en donde la fuerza gobernante puede cambiar por sí misma la Constitución, tampoco es democracia, porque precisamente sin preguntarle a nadie, de hecho ya se pierde la división de poder con el Congreso, y sin preguntarle a nadie puedes cambiar la Constitución como lo van a hacer, pues en este caso para destruir todos los contrapesos, todos los frenos, las instituciones autónomas, someter a la Suprema Corte a través de un mecanismo que parece democrático, pero que se puede manipular para favorecer al partido gobernante. De hecho, ya lo dijo la ministra Loretta en estos días, dijo, no, de lo que se trata es de que todos los ministros sirvan a la 4T. Entonces ella por lo menos fue sincera para decirnos cuál es el propósito de esa reforma. Y con esto se acaba la democracia y regresamos a un sistema muy, muy parecido al que era el sistema del partido hegemónico, donde no se le puede ganar al partido gobernante por la vía electoral. ¿Por qué? Porque ya no compites con el partido gobernante, compites con el Estado.
De hecho, de eso ya hubo en esta elección fue de Estado, todas las giras, la propaganda, los espectaculares, que desde 3 años antes de la elección tuvo pues los primeros candidatos de Morena, luego Claudia, pues fueron pagados con recursos públicos, ya sea de los estados a donde iba, las giras, o del gobierno federal. Pues eso ya es una elección de Estado, porque le estás dando una ventaja gigantesca, enorme, irreversible para el candidato oficial. Y así pues es prácticamente imposible ganarle. Como lo que estamos viendo, hemos visto en otros países como ahorita mismo en Venezuela. Entonces... Conclusión, doctor, por los tiempos. Conclusión, ¿cómo concluimos? ¿Cómo, perdón? Conclusión, le digo, del mensaje. Sí, conclusión es que estamos transitando de la democracia al autoritarismo, contrariamente a lo que sucedió en la reforma del 96. Vamos exactamente en sentido contrario. Estamos en contacto, como siempre, doctor, y seguiremos consultándolo y abrimos, por supuesto, y enriquecemos el debate. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Esto es parte de lo que se está viviendo a nivel nacional con el reparto de pluris, con lo que se eligió en el INE, con lo que validó el INE, pues también con el voto, de lo que votó la gente a nivel nacional, pues apabullante. Usted sabe el triunfo, 30 puntos, el doble del 2018.